Estemos siempre listos para dar respuestas sobre nuestra fe a quien nos lo pregunte. Estas son las palabras del apóstol San Pedro. En esta sección de apologética, nosotros, como soldados de Cristo, aprenderemos a defender ese reino que Él nos ha dejado. Pon mucha atención, esto te será de gran ayuda. Vamos a ver el tema de hoy. El primado de Pedro. ¿Qué tal, hermanos? Gracias por seguirnos en este canal. Recuerda que tenemos para ti este curso de apologética, pero también tenemos el curso de liturgia y otras secciones más que tú puedes encontrar en el canal. Te pido que te suscribas, por favor. Bien, vamos a comenzar con el primado de Pedro. ¿Esto por qué surge? Miren, entre las sectas protestantes se dice que Pedro no fue el elegido de Cristo, que Pedro fue un apóstol más, que no tiene relevancia y que por eso ellos no creen en el Papa. Que el Papa no tiene ninguna autoridad, que Pedro tampoco era el que estaba por encima de los demás apóstoles, ni tampoco que sobre él se fundó la iglesia. Bien, vamos a ver esto con las luces que el Evangelio nos va a ir dando. Les pido que tengan a la mano su Biblia. Vamos a ver específicamente el Evangelio según San Mateo. Las citas bíblicas pues las pueden encontrar también en los demás evangelios sinópticos, o sea, en el Evangelio según San Marcos, en el Evangelio según San Lucas, pero son otras citas bíblicas. Hoy nos vamos a centrar solamente en el Evangelio según San Mateo y al final con el Evangelio según San Juan. Bien, ¿quién fue Pedro? Bueno, vamos a comenzar desde ahí. Pedro era hijo de Jonás, hermano de Andrés. El llamado de Pedro lo podemos encontrar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 20. Ahí podemos encontrar el llamado de Pedro. Que Pedro no se llamaba Pedro, Pedro se llamaba Simón. Nos encontramos un primer aspecto. Pedro era pobre. ¿De dónde surge esta idea? Bien, los pescadores en aquella época, los que tenían dinero, andaban en barcos. Pedro estaba en la orilla echando las redes. O sea, Pedro no tenía barco, simplemente su red para sustentarse pescando. Jesús lo llama y le dice: de hoy en adelante serás pescador de hombres. Y Pedro lo siguió. Y bien, desde el momento de su llamado, Pedro comienza a destacar. Pedro es el primer llamado de Jesús. También después pues es su hermano Andrés y posteriormente Santiago y Juan. Pero al primero que llama es a Pedro. Les iré dejando aquí las citas bíblicas para que las vayan viendo a la par que yo se las voy explicando, para que así podamos ir entendiendo todo esto. Bueno, Pedro era muy enojón, era muy arrebatado. Pedro solía a veces hasta poner su palabra por encima de la de Cristo, aunque así era como se equivocaba, ¿verdad? Pedro tuvo muchos errores. Se dice también que Pedro ya era muy grande de edad, que era el mayor de todos los apóstoles. Bueno, ahora vamos a ver que Pedro, al igual que los demás y que nosotros, Pedro también dudó. En esto dicen los hermanos sectarios, ellos dicen: es que Pedro no pudo haber sido el predilecto, ya que él dudó. Vamos a ver una de sus dudas en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 26 al 32. Bien, aquí nos encontramos que Pedro se empieza a hundir debido a que le faltó fe. Pedro duda de que Jesús esté ahí. Por un momento Pedro duda de Jesús. Lo vamos a ver dudar en también otras ocasiones, pero esta es una de ellas. Pedro duda y Jesús le dice: hombre de poca fe, pero lo rescata. Bien, después vamos a ver algo muy importante, extremadamente importante en la vida de Jesús, en la vida de la iglesia, en la vida de Cristo. Vamos a ver que Pedro declara que Jesús es el Mesías. Esto lo vamos a ver en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Una cita por demás conocida donde Jesús le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Después de que Pedro le haya dicho: yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. En esta cita no nos vamos a detener mucho, ya que la vimos en el video anterior. Si no la has visto, te recomiendo que la veas, en la primacía de la Iglesia Católica. Bien, aquí Jesús entonces le dice que sobre él va a ser fundada su iglesia. Y posteriormente vamos a encontrar que también Jesús le da una autoridad mayor a Pedro. Vamos a ver en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 18 al 20. Continuando ahí mismo la lectura. Bien, aquí nos encontramos con que Jesús le da la autoridad máxima. Le dice: tú tienes las llaves del reino. Aquí ya no debe de quedar duda. Jesús mismo entrega las llaves del reino. ¿A quién? A Pedro. Así es. Y le dice: lo que tú ates en la tierra quedará atado, lo que desates en el cielo quedará desatado. Bien, fíjense entonces, aquí está la autoridad máxima que Jesús le otorga a Pedro. ¿Y se la otorga por sus méritos?
Claro que no. Jesús sabe por qué nos llama. Si en este momento yo te digo, ¿por qué crees que Dios te ha elegido a ti? Pues no creo que sea por tu cara bonita o por tus grandes triunfos. Él te llama porque Él quiere. Entonces aquí Jesús le entrega a Pedro la autoridad máxima. Vamos a ver que también esto va acompañado de otras cosas. El poder perdonar pecados. Si nosotros nos ponemos a leer un poquito más el Evangelio, nos daremos cuenta que hay una escena donde hay muchísima gente en una casa y hay personas que quitan parte del techo de esa casa para bajar a un paralítico. Jesús lo toca y le dice: tus pecados te son perdonados. Esto escandalizó a los fariseos, ya que ellos dijeron: este hombre que se cree, solamente Dios puede perdonar pecados. Y tienen razón, solamente Dios puede perdonar pecados. Pero fíjense ahora, Pedro le dice a Jesús: ¿cuántas veces perdonaré? O sea, ¿por qué un humano, por qué Pedro dice cuántas veces perdonaré? Y Jesús le dice hasta 70 veces 7. Jesús le da la autoridad para perdonar. Obviamente perdonar en su nombre. Pedro no va a perdonar por sí mismo los pecados de los demás, los va a perdonar por Jesús. Jesús es realmente el que los perdona, pero aquí le da esa autoridad a Pedro de que él pueda absolver los pecados. Bueno, Pedro no siempre fue el genial, el que le creía a Cristo, el que andaba para todos lados. Como ya hemos visto, pues Pedro tenía arranques de ira cuando le cortó la oreja a Malco, por ejemplo. Pedro era una persona que no se dejaba y era también una persona que no entendía al 100% a Jesús, pero que siempre lo seguía. Y así es como también Pedro teme la muerte de Jesús. Vamos a ver en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo del 21 al 23, siguiendo ahí mismo la lectura. Pedro no quiere que Jesús muera. Y aquí Pedro pone su palabra por encima de la de Jesús. Jesús dice: yo he de padecer. Y dice Simón Pedro: no, Señor, tú no mereces eso, no permitas eso. Y aquí es donde Jesús le dice: tú no ves las cosas como las ve Dios, tú ves las cosas como las ven los hombres. Y dice: aléjate de mí, Satanás. Entonces, como ya les he dicho, Pedro no era que ya supiera todo y que estuviera iluminadísimo para estas cosas. Pedro lo fue entendiendo poco a poco. Pedro quizá ni siquiera entendía a Cristo, pero notó que en él había algo. Notó que él era el Mesías, como lo vimos anteriormente. No me importa que me digas, no me importa que hagas, no te conozco bien, pero yo sé en mi corazón que tú eres aquel que vino a salvarme. Eso es lo que Pedro sentía adentro. Por eso le dice: tú eres el Mesías. Si vemos un poquito en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, cuando Jesús hace la multiplicación de los panes y que además les dice: tomen mi cuerpo, el que no coma de mi cuerpo no tendrá la vida eterna. Ahí dice que muchos de sus discípulos se escandalizaron y se fueron y lo dejaron. Jesús se acerca a los 12 y les dice: ¿ustedes también me van a dejar? Pedro toma la delantera y dice: ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro no entiende mucho sobre la predicación de Jesús. Pedro no entiende que hay que comer su carne, pero Pedro entiende que Jesús es aquel que vino a salvarlo, que Jesús tiene palabras de vida eterna, que Jesús viene a rescatar al pueblo, que Jesús es Dios. Y así es como también posteriormente Jesús le dice a Pedro: tú me negarás 3 veces. Esto lo vamos a ver en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos del 30 al 35. Nuevamente Pedro, en un arranque de emotividad, en un arranque, él dice: Señor, yo no te voy a dejar, aunque todos se alejen, yo voy a estar contigo, y si he de morir por ti, ahí estaré. Jesús le dice: no, tú me vas a negar. Y dice Pedro: no, Señor, yo no te voy a negar. O sea, nuevamente Pedro pone su palabra por encima de la de Jesús, sabiendo que esto le va a traer consecuencias negativas. Y bien, como Jesús dice, pues Pedro lo niega. Vamos a ver en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos del 69 al 75. Nos encontramos que Pedro niega a Jesús 3 veces. O sea, se cumplen las palabras que Jesús había dicho, haciéndole ver que él estaba en un error. Y dice aquí el Evangelio: Pedro se fue y lloró amargamente. Fíjense que hay otro discípulo, otro apóstol que también en esa noche le faltó a Jesús. Ese fue Judas Iscariote. Está la tristeza de Judas Iscariote, está la tristeza de Pedro en la misma noche. Pero aquí está qué decisión tomaron cada uno de los dos. Judas pues se ahorcó, no soportó esa vergüenza, esa tristeza, esa traición que cometió. Pedro llora amargamente, reflexiona
y él tiene eso dentro. Él quiere pedir perdón. Lamentablemente no le puede pedir perdón a Jesús, ya que Jesús es sacrificado y muere en la cruz. Pero recuerden, ahí no termina la historia, de hecho ahí apenas comienza. Jesús resucita y se aparece a los discípulos. Esto lo vamos a ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19. Ahí están, en general todo el capítulo 21 de San Juan nos va a enseñar cómo termina la historia de San Pedro. Bueno, la primera parte, porque de ahí enseguida es una gran historia. Vamos a ver entonces. Aquí están los discípulos muy tristes, están pescando, no pescan nada. Llega Jesús, les dice echen las redes. ¿Recuerdan cómo fue el llamado de Pedro? Echa las redes para allá y va a pescar. Y aquí nuevamente dice echen las redes y alguien entre sus discípulos lo reconoce y es San Juan. San Juan dice es el maestro. Pedro lo también reconoce y la reacción de Pedro es aventarse al agua. Esa es la reacción de Pedro. Pedro siente mucha vergüenza, ni siquiera se atreve a preguntar quién es. En eso Jesús lo llama y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro dice, sí Señor, te quiero. Y le dice Jesús, apacienta mis corderos. Nuevamente le dice Jesús, Pedro, ¿me amas? Pedro le dice, sí Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Finalmente Jesús vuelve a preguntarle, Pedro, ¿me amas? Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Fíjense estas palabras grandísimas que encierran también las 3 negaciones de Pedro. Pedro lo niega 3 veces y 3 veces le dice que lo ama. Pedro sabe sus errores, por eso Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te fallé, tú sabes que mentí, tú sabes que tengo limitantes, tú sabes que no tengo estudios, tú sabes que no sé hablar, tú sabes que no tengo esa fuerza de voluntad. Señor, tú sabes que soy frágil, que soy débil, sabes que te negué, sabes que estuve llorando, pero tú sabes que encima de todo yo te amo. Tú sabes que yo te amo. Esas son las palabras, esas son las intenciones de Pedro. Y Jesús le dice, Pedro, apacienta mis corderos. ¿Con qué se refiere Jesús con estas palabras? Los corderos van a ser el clero de la iglesia, los obispos. ¿Quiénes son las ovejas? El pueblo. Pedro entonces va a estar por encima de todo el pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios, la iglesia católica. Que no queden dudas, hermanos, Pedro es el primero entre los apóstoles. Y obviamente Pedro no iba a ser eterno, Pedro iba a morir en algún momento. Pero Jesús ya le da esa autoridad, Jesús ya le da esa encomienda de seguir con la misión de Cristo en la tierra. ¿Por qué Jesús no le dio el primado, por ejemplo, Juan? Si Juan era el más amado, pues solamente él sabe por qué. Nuevamente nos encontramos en este mismo capítulo que al final dice San Pedro, ¿y qué va a pasar con él? O sea, con Juan. Le dijo Jesús, a ti no te importe lo que hagan los demás. Si yo quiero que vivan hasta que yo regrese, eso es cosa mía. Tú sígueme. Esas son las palabras de Jesús. Tú sígueme. Pedro así lo entiende. Pedro desde ese momento reconoce que él está para guiar a los apóstoles. Pedro va a seguir con la misión de Jesús. Qué gran misión le ha entregado, seguir con su misión en la tierra. Y así ha seguido hasta nuestros días. Podemos ver que van 266 papas, contando al Papa Francisco que está en estos tiempos. Como les dije, Pedro no iba a ser eterno, Pedro tenía que morir, pero Pedro comienza a instituir al que le vendría después. Pedro comienza a dejar un seguimiento, una sucesión apostólica. Miren, hermanos, nuestros hermanos de sectas protestantes siempre van a decir que los papas hacen mal, que los papas esto, que los papas lo otro. Que no nos importe cómo sean los papas, lo que sabemos es que vienen desde San Pedro, el primer papa, el primado de San Pedro, él es el primero. Esa es la sucesión que tenemos hasta ahora, esa es la verdad donde nosotros estamos sentados, es que estamos en la iglesia que Cristo fundó, siguiendo su misión en la tierra, con el Papa a la cabeza y nosotros como todo el pueblo siguiendo a Cristo. Es hermoso lo que sigue después, sigue el nacimiento de la iglesia católica. En el Evangelio, en Hechos de los Apóstoles, nos vamos a encontrar que como Jesús promete al Espíritu Santo,
Él llega el día de Pentecostés y en ese día Pedro, que era temeroso, Pedro que era necio, Pedro que no sabía nada, ese día Pedro convierte a 3000 personas con una sola predicación. Pedro empieza a hablar de la ley, Pedro empieza a hablar de los profetas, Pedro empieza a hablar de toda la historia de la salvación. Un Pedro temeroso que no sabía hablar ahora se convierte en un líder que va a llevar a estas ovejas, a estos corderos hacia Jesús. Entonces, hermanos, no tengamos dudas, nosotros estamos dentro de la iglesia de Cristo con Pedro a la cabeza. No te dejes llevar por lo que las sectas protestantes dicen. Mejor reflexiona en tu vida cómo estás llevando esta vida dentro de la iglesia. Que al igual que Pedro, nosotros tenemos errores, nosotros tenemos dudas, nosotros no entendemos, pero nosotros podemos amar a Jesús. Recuerden siempre lo que dijo Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios.